En un pequeño pueblo de la Sierra de Granada llamado Guéjar Sierra, vivía Alba, una joven de 25 años con una belleza serena que parecía pintada por un artista andaluz. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban la mezcla de tristeza y determinación que la acompañaba desde la muerte de su madre, 5 años atrás. Alba vivía junto a su padre, Carlos, un hombre de 51 años, atlético y de porte impecable, que cuidaba mucho su salud y aspecto, haciendo que su edad pareciera un secreto bien guardado. Desde la pérdida de su madre, Alba y Carlos habían compartido la casa familiar, un antiguo cortijo en las afueras del pueblo, rodeado de olivares y con vistas a la Alhambra en la distancia. Alba, con 20 años entonces, no comprendía mucho de la vida ni de las decisiones adultas, y se había aferrado a la rutina de cuidar a su padre, rechazando todas las propuestas de matrimonio que le llegaban. No quería dejar solo a Carlos, aunque él insistía en que debía vivir su vida. Alba, hija, la vida es para vivirla, y no puedes quedarte atrapada en el pasado, le decía Carlos, con voz firme pero llena de cariño. Tienes que pensar en ti, en tu futuro. Pero Alba no escuchaba. Para ella, su madre era insustituible, y la idea de que su padre pudiera casarse con otra mujer le parecía una traición. Sin embargo, un día, Carlos le confesó que él mismo estaba pensando en volver a casarse, buscando compañía y cuidado en alguien más. Alba sintió un nudo en el estómago. «Papá, no quiero a nadie más en esta casa que no sea tú y mamá», él le respondió con lágrimas contenidas. «Yo puedo cuidar de ti, cocinar, limpiar, ¿qué más necesitas?». Carlos la miró con tristeza, como si quisiera explicarle que había cosas que ella aún no entendía, que la vida no era solo cuidado y hogar, sino también amor y compañía. Le habló de la necesidad de seguir adelante, de que ella misma debía buscar su camino y no aferrarse a un pasado que ya no volvería. Pasaron los meses, y Alba seguía resistiéndose. Pero un día llegó a la casa un joven llamado Miguel, un ingeniero que trabajaba en Sevilla pero que tenía raíces en Guéjar Sierra. Era delgado, con una sonrisa tímida y ojos claros que contrastaban con la oscuridad de Alba. Carlos insistió en que Miguel era el hombre adecuado para su hija, y después de mucho pensarlo, Alba aceptó conocerlo. Miguel era diferente. Respetuoso, atento, y aunque viajaba mucho por trabajo, su presencia traía una extraña calma a Alba. Se comprometieron tras 3 meses de noviazgo, y aunque al principio Alba sentía que estaba traicionando la memoria de su madre, poco a poco comenzó a soñar con un futuro distinto. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Una noche, mientras Alba y Carlos cenaban en la terraza bajo un manto de estrellas, Carlos confesó algo que cambió todo. «Alba, hay cosas que tu madre y yo compartimos, secretos que no puedo contarte ahora, pero que quizás algún día entenderás. Por eso necesito que confíes en mí». Alba sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué misterios guardaba su padre? ¿Y qué papel jugaría Miguel en todo esto? El aire nocturno parecía susurrarle que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. Mientras Carlos se perdía en sus pensamientos y Alba observaba la luna, un sonido lejano rompió el silencio. Algo o alguien se acercaba a la casa, y una sombra oscura se deslizó rápidamente entre los olivos. Alba se quedó paralizada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La tranquilidad del pueblo había sido solo una apariencia. Ahora, la verdadera historia estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente en Guéjar Sierra amaneció con una ligera niebla que envolvía las montañas, como si el pueblo guardara en secreto lo ocurrido durante la noche. Alba, todavía con el recuerdo de esa sombra inquietante grabado en la mente, decidió no mencionarlo a su padre. Sabía que Carlos ya tenía suficientes preocupaciones y, además, no quería despertar en él un miedo absurdo. Sin embargo, la sensación de que algo no encajaba no la abandonaba. Esa mañana, Alba se vistió con un conjunto sencillo pero elegante. Llevaba un vestido de lino blanco que acariciaba suavemente sus curvas, combinado con unas sandalias de cuero marrón que dejaban entrever sus delicados tobillos. En su muñeca, un brazalete de plata con un pequeño colgante en forma de luna, regalo de su madre, brillaba con la luz tenue del sol. El aire fresco de la mañana parecía acariciar su piel, y aunque intentaba mostrarse fuerte, en su interior la ansiedad bullía. Decidió salir a caminar por el pueblo, buscando distraerse entre las calles empedradas y las casas encaladas.
En la plaza principal, el bullicio era habitual. El mercadillo semanal atraía a vecinos de los alrededores, y Alba saludaba tímidamente a algunos conocidos. Entre ellos estaba doña Carmen, una anciana con ojos chispeantes y lengua afilada, que no tardó en lanzarle una broma. «Alba, mi niña. ¿Vas a salir a conquistar el mundo o solo a espantar sombras?», dijo con una sonrisa pícara, mientras le guiñaba un ojo. Alba rió, agradecida por esa ligereza en medio de sus pensamientos. Mientras caminaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a Miguel y a la promesa de futuro que representaba. Sin embargo, un pequeño detalle la inquietaba. Miguel nunca hablaba mucho de su trabajo ni de sus viajes. Cuando preguntaba, él cambiaba de tema con una sonrisa evasiva, algo que Alba no sabía si interpretar como misterio o desconfianza. Al llegar a la taberna del pueblo, un lugar rústico con vigas de madera y olor a vino y madera vieja, Alba se encontró con Carlos. Él estaba sentado en una mesa, con una copa de tinto y una expresión pensativa. Al verla, su rostro se iluminó, pero también había una sombra de preocupación. «Alba, hija», empezó Carlos, «necesito hablar contigo. Hay algo que no te he contado, algo que podría cambiar cómo ves todo». Alba se sentó frente a él, el corazón latiendo con fuerza. «Papá, puedes confiar en mí». Carlos suspiró profundamente y comenzó a relatar una historia que parecía salida de un viejo romance castellano, lleno de secretos, amores prohibidos y decisiones que marcaron el destino de su familia. Mientras hablaba, Alba sentía que la figura de su madre se hacía más real, más cercana. Pero también comprendía que había heridas aún abiertas, heridas que ni el tiempo ni el olvido podían sanar. De repente, la puerta de la taberna se abrió con estrépito y un hombre entró, con un porte elegante pero con una mirada dura que parecía esconder más de un secreto. Todos los presentes lo miraron, y Alba sintió que su mundo comenzaba a girar más rápido. El hombre se acercó a Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carlos, hacía tiempo que no nos veíamos», dijo con tono frío. «Creo que es hora de que hablemos de negocios pendientes». Alba se levantó, su vestido de lino blanco ondeando ligeramente, y sus ojos centellearon con una mezcla de desafío y miedo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos traía consigo? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaría en la vida de Alba y Carlos? La sombra que había visto la noche anterior no era casualidad. La tormenta estaba a punto de desatarse. La tensión en la taberna se podía cortar con un cuchillo de jamón ibérico. Alba, con el corazón acelerado, observaba cómo aquel hombre de mirada fría se acercaba a su padre con una mezcla de autoridad y resentimiento. Carlos, que hasta hace unos minutos parecía un hombre tranquilo y seguro de sí mismo, mostraba ahora una ligera rigidez en su postura, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara toneladas. El hombre se presentó con un nombre que hizo que Alba frunciera el ceño: Ricardo Salazar, un empresario sevillano con fama de ser implacable en sus tratos. No era la primera vez que Carlos y Ricardo cruzaban palabras, pero Alba desconocía la profundidad de su historia. «Carlos», dijo Ricardo, con voz grave, «tenemos asuntos pendientes que no pueden esperar más. El tiempo no está de nuestro lado, y las decisiones que tomes afectarán a todos los que te rodean». Alba apretó los labios, intentando no mostrar el temblor que sentía. Su vestido blanco, de lino ligero, parecía brillar bajo la luz tenue de la taberna, y sus sandalias de cuero crujían suavemente al moverse. En su muñeca, el brazalete de plata con la luna parecía un amuleto que la protegía en aquel momento incierto. «¿De qué se trata todo esto, papá?», preguntó Alba, con una mezcla de valentía y preocupación. Carlos miró a su hija con una expresión que mezclaba amor y tristeza. Sabía que debía protegerla, pero también que no podía ocultarle más secretos. «Ricardo y yo compartimos un pasado complicado, Alba. Hubo negocios y promesas, algunas de las cuales no se cumplieron. Ahora viene a recordarme que el pasado no se olvida tan fácilmente». Ricardo sonrió con ironía y añadió: «Y no solo eso, Carlos. Hay personas que esperan pacientemente, y no todos tienen la paciencia que yo tengo». Alba sintió como un sudor frío recorría su espalda. En ese instante, la puerta de la taberna se abrió de nuevo y entró Miguel, su prometido, con un aire despreocupado y una sonrisa que intentaba ocultar la tensión del ambiente.
Vestía una camisa azul clara y unos pantalones de lino beige, un contraste perfecto con la rusticidad del lugar. «Hola a todos», saludó Miguel, con voz amable pero firme. «Parece que llegó justo a tiempo para la fiesta, ¿no?». Un murmullo recorrió la taberna, y Ricardo clavó su mirada en Miguel, como si lo viera por primera vez con desconfianza. Alba se acercó a Miguel y tomó su mano con suavidad, sintiendo un leve alivio al tener su apoyo. Pero la sombra de Ricardo y el peso del pasado amenazaban con romper la frágil calma que habían construido. Al salir de la taberna, la niebla había comenzado a disiparse, pero en el corazón de Alba, una tormenta apenas comenzaba a formarse. Sabía que el destino de su familia y su propio futuro estaban entrelazados en una red de secretos y decisiones que podrían cambiarlo todo. Mientras caminaban por las estrechas calles empedradas, Miguel la miró con seriedad. «Alba, pase lo que pase, quiero que sepas que estoy aquí para ti. No estás sola». Ella sonrió débilmente, pero en el fondo sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y en las sombras, más allá de las luces del pueblo, una figura observaba, esperando el momento exacto para actuar. La noche en Guéjar Sierra caía con un manto de estrellas que parecían observar en silencio los secretos que se tejían en aquel pequeño pueblo. Alba y Miguel caminaban por las callejuelas empedradas, sus pasos resonando suavemente bajo la luz amarillenta de los faroles de hierro forjado. El aire fresco traía consigo el aroma de los pinos y la lejana fragancia de jazmines, creando una atmósfera casi mágica, aunque cargada de tensión. Alba, vestida con una blusa de seda color marfil que se ceñía delicadamente a su figura y una falda larga de lino azul oscuro que rozaba sus tobillos, llevaba en sus pies unas sandalias de tacón bajo que resaltaban la elegancia sencilla de su porte. Su cabello, recogido en un moño desenfadado, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro, delineando sus pómulos con una suavidad irresistible. Miguel, a su lado, la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «No puedo dejar de pensar en lo que dijo tu padre», murmuró Miguel, apretando suavemente su mano. «¿Qué clase de secretos pueden ser tan profundos como para cambiar todo?». Alba suspiró, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. «No lo sé», respondió con voz baja, «pero siento que el pasado de mi familia es un laberinto del que nadie quiere salir. Y ahora, con Ricardo Salazar en escena, todo se vuelve más peligroso». Caminaron hasta llegar a un pequeño mirador que dominaba el valle, desde donde se podía ver la Alhambra iluminada a lo lejos, una joya en la oscuridad que parecía desafiar al tiempo. «Mira», dijo Alba, señalando la fortaleza. «Ahí dentro hubo amores, traiciones, y luchas que duraron siglos. Siento que de alguna manera, nosotros estamos repitiendo esa historia». Miguel la estrechó contra su pecho, intentando infundirle calma. «No dejaremos que eso pase. Juntos, podremos enfrentar cualquier sombra». Pero en ese instante, el teléfono de Alba vibró en el bolsillo de su falda. Al sacarlo, vio un mensaje que heló su sangre: «No confíes en nadie. La verdad duele más cuando es escondida. R». Alba levantó la mirada hacia Miguel, que frunció el ceño. «¿Quién es R?», preguntó con voz baja. «No lo sé», admitió Alba, «pero sé que ese mensaje tiene que ver con Ricardo Salazar. Y si no tenemos cuidado, podríamos estar en medio de un juego mucho más grande de lo que imaginamos». En ese momento, un sonido extraño rompió el silencio, un leve crujido proveniente del bosque cercano. Ambos giraron la cabeza, alertas. Las sombras parecían moverse entre los árboles, y una figura oscura desapareció entre la maleza. Alba sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Por primera vez en mucho tiempo, la seguridad que había sentido con Miguel empezó a tambalearse. «Esto apenas comienza», susurró. «Y no sé si estaremos preparados para lo que viene». Mientras la pareja regresaba lentamente al pueblo, una luz parpadeante apareció en la ventana del cortijo de Carlos. Dentro, una silueta se movía con rapidez, como si estuviera esperando algo o a alguien. La luna llena iluminaba la escena con una intensidad casi sobrenatural, y el viento susurraba secretos antiguos entre las hojas. El misterio se espesaba, y en el aire flotaba una pregunta sin respuesta: ¿qué oscuro pasado estaba a punto de salir a la luz, y a qué precio? Alba despertó con el primer rayo de sol filtrándose por las cortinas de encaje de su habitación en el cortijo.
Su piel aún conservaba el calor de Miguel cuando se despidieron la noche anterior, pero en su mente revoloteaban las palabras y la sombra que habían visto. Se levantó lentamente, con un camisón de satén color marfil que rozaba su piel, dejando entrever la suave curva de sus hombros y el delicado contorno de su cuello adornado por un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna, herencia de su madre. En el salón, Carlos preparaba el desayuno con la meticulosidad de siempre: huevos revueltos, pan recién hecho y una jarra de zumo de naranja natural. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y cansancio, como si las conversaciones de la noche anterior le hubieran robado el sueño. «Buenos días, hija», dijo con voz grave, pero cálida. «Hay algo que debo contarte. No puedo seguir ocultándote más». Alba se sentó, tomando una taza de café humeante que parecía darle fuerzas para lo que venía. «Papá, después de lo de anoche, siento que todo está a punto de estallar. Quiero saber la verdad, por dolorosa que sea». Carlos suspiró, frotándose la nuca, y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela de misterio ambientada en las calles de Sevilla y los olivares de Jaén. Habló de una antigua deuda, de promesas rotas y de una mujer llamada Isabel, una figura que había marcado su juventud y cuyo recuerdo aún quemaba su alma. «Isabel», murmuró Alba, con los ojos abiertos de par en par. «¿Ella es la razón por la que Ricardo está aquí?». Carlos asintió lentamente. «Sí. Ricardo es un viejo socio de Isabel, y juntos tejieron una red de engaños que ahora amenaza con destruirnos». En ese momento, el móvil de Alba vibró con un mensaje nuevo: «No confíes en nadie, ni siquiera en los que parecen leales. La verdad está más cerca de lo que crees. R». La joven sintió un escalofrío y guardó el teléfono rápidamente, sin querer mostrar su inquietud. «Papá, ¿qué podemos hacer?», preguntó con voz temblorosa. Carlos la miró fijamente, con una determinación renovada. «Debemos enfrentarlo, Alba. No hay tiempo para esconderse. Pero antes, necesito que confíes en alguien más, alguien que puede ayudarnos a salir de esta». Justo en ese instante, la puerta del cortijo se abrió de golpe y apareció una mujer alta, de cabello rojo intenso y ojos verdes que parecían penetrar el alma. Llevaba un vestido ajustado de terciopelo negro y botas altas, con un aire de misterio y poder que llenó la habitación. «Carlos, Alba», dijo con voz firme y segura, «he venido a ofrecer mi ayuda. Pero esto no será fácil». Alba sintió que una mezcla de miedo y esperanza la invadía. La mujer, llamada Lucía, parecía conocer más de lo que estaba dispuesta a revelar, y el juego de sombras que envolvía a su familia apenas había comenzado. Mientras las tres figuras se miraban en silencio, la tormenta que se avecinaba prometía cambios irreversibles y secretos que podrían destrozar o salvar sus vidas. Y, en la distancia, el eco de una risa misteriosa rompió el silencio, dejando una pregunta en el aire: ¿quién era realmente Lucía, y qué buscaba en Guéjar Sierra? La tarde en Guéjar Sierra se teñía de tonos anaranjados y dorados mientras el sol se ocultaba tras las montañas. En el salón del cortijo, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Alba, Carlos y Lucía se encontraban reunidos alrededor de la mesa de madera maciza, cuyas vetas contaban historias de generaciones pasadas. Lucía, con su vestido de terciopelo negro que abrazaba su silueta y sus botas altas que resonaban con cada movimiento, irradiaba una mezcla de misterio y autoridad. «No estoy aquí por casualidad», comenzó Lucía, con una mirada que parecía atravesar el alma de Carlos. «Sé lo que Ricardo quiere, y más importante aún, sé lo que él no quiere que sepamos». Alba la observaba con fascinación y recelo. La mujer tenía un aura casi hipnótica, y la forma en que sus dedos adornados con anillos plateados jugueteaban con una copa de vino tinto hacía que cualquier historia pareciera más creíble. «Ricardo Salazar», continuó Lucía, «no es solo un empresario implacable. Está involucrado en algo mucho más oscuro. Ha estado intentando controlar propiedades y secretos familiares por años, y tu padre, Carlos, tiene información que puede destruirlo». Carlos asintió lentamente, consciente del peso de sus palabras. «Por eso insistí en que Alba se casara con Miguel», dijo con voz grave. «Miguel tiene conexiones que pueden protegernos, pero la amenaza es más grande de lo que pensábamos». Alba sintió un nudo en el estómago. La vida que había imaginado, tranquila y sencilla, se desmoronaba entre secretos y juegos de poder.
¿Y qué quieres tú a cambio? Preguntó, con la voz firme pero cautelosa. Lucía sonrió, una sonrisa enigmática que no revelaba ni sus intenciones ni sus emociones. Solo quiero justicia y que se haga lo correcto. Pero para eso, necesito que confíen en mí. Y sobre todo, en que estén preparados para lo que vendrá. En ese instante, un ruido seco proveniente de la puerta principal alertó a los presentes. Carlos se levantó rápidamente, seguido por Alba y Lucía. La puerta se abrió para revelar a un mensajero con un sobre lacrado en la mano. Esto llegó hace un momento, señor Carlos, dijo el joven, entregándole el sobre. Sin remitente. Carlos rompió el sello con dedos temblorosos y sacó una carta que contenía un único mensaje. El pasado no está muerto, y tus errores no serán perdonados. R. El silencio invadió la sala, roto solo por el latido acelerado de los corazones. Alba miró fijamente a Lucía. Esto acaba de empezar, ¿verdad? La mujer asintió, mientras una sombra cruzaba por la ventana, como un presagio de que la calma era solo una ilusión pasajera. En la penumbra, un pensamiento invadió la mente de Alba. ¿Quién sería capaz de jugar con sus vidas desde las sombras? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger sus secretos? La noche en Guéjar Sierra se cerraba con un silencio denso, roto solo por el susurro del viento que atravesaba los olivos y el lejano canto de un búho. Alba permanecía en la terraza del cortijo, envuelta en una ligera bata de seda color burdeos que se ceñía suavemente a su figura, dejando entrever la piel de sus hombros y la curva delicada de su cuello. Sus ojos, bañados en la penumbra, reflejaban la mezcla de miedo y determinación que la consumía. A su lado, Lucía encendía un cigarrillo con movimientos precisos y elegantes, mientras sus labios rojos contrastaban con la oscuridad de la noche. Su vestido negro, ajustado y con una abertura sutil en la pierna, dejaba entrever unas medias de encaje que hacían imposible apartar la mirada. Había en ella un aire peligroso, casi magnético, que mantenía a Alba en vilo. Alba, dijo Lucía con voz baja y seductora, el juego en el que estamos es mucho más grande de lo que imaginas. Ricardo no es solo un enemigo, es una sombra que se extiende más allá de este pueblo. Alba exhaló lentamente, dejando escapar un suspiro contenido durante días. ¿Y qué quieres que haga? Preguntó, con la voz temblorosa pero firme. ¿Cómo enfrentamos esto sin perderlo todo? Lucía sonrió, acercándose un poco más, el aroma de su perfume mezclándose con el fresco aire nocturno. Primero, debes entender que en este juego, la verdad a veces duele más que la mentira. Pero también, que no estás sola. Miguel y yo estamos aquí para apoyarte, aunque las apariencias engañen. En ese momento, un ruido seco rompió la tensión, la puerta del cortijo se abrió de golpe y Carlos apareció, con el rostro pálido y la mirada cargada de preocupación. Alba, Lucía, dijo con urgencia, hay alguien afuera. Creo que no hemos sido tan cuidadosos como pensábamos. Las tres se giraron hacia la entrada justo a tiempo para ver una figura oscura que desaparecía entre los arbustos del jardín. La luna iluminaba apenas su silueta, dejando en el aire una sensación inquietante. Alba sintió que su corazón se aceleraba y, sin pensarlo, tomó la mano de Lucía. Esto no es solo un juego de poder, murmuró, es una lucha por nuestras vidas. Lucía asintió, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y advertencia. Y en esta lucha, cada paso en falso puede ser fatal. Mientras las sombras se alargaban, y el viento susurraba secretos olvidados, Alba comprendió que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La línea entre amigos y enemigos se desdibujaba, y la única certeza era que la verdad, cuando saliera a la luz, podría destruirlo todo. En la oscuridad, un par de ojos brillaban con malicia, observando cada movimiento, esperando el momento exacto para atacar. La madrugada en Guéjar Sierra traía consigo un frío cortante que se colaba por las rendijas del cortijo. Alba, envuelta en una bata de algodón color azul oscuro, caminaba despacio por el pasillo iluminado tenuemente por una lámpara de hierro forjado. Su piel, aún cálida por el roce de la noche anterior, parecía estremecerse con cada paso que daba hacia la habitación de su padre. Carlos estaba sentado en su sillón favorito, vestido con una camisa blanca ligeramente arrugada y pantalones de lino beige, con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Sus ojos, que solían reflejar serenidad,
ahora estaban empañados por una tormenta interna. Papá, susurró Alba, acercándose, anoche alguien merodeó por el jardín. No podemos seguir así, con miedo constante. Carlos asintió, dejando escapar un suspiro profundo. Lo sé, hija. Ricardo no tiene intención de detenerse. Pero tampoco podemos permitir que nos arrastre a la oscuridad. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y apareció Miguel, con la camisa remangada y el ceño fruncido, mostrando la preocupación que sentía por su familia y ahora, por la de Alba. He hablado con algunos contactos en Sevilla, dijo Miguel. Hay gente dispuesta a ayudarnos, pero debemos actuar rápido y con cautela. Alba lo miró, agradecida por su apoyo, pero también con un miedo que le oprimía el pecho. ¿Qué podemos hacer?, preguntó con voz temblorosa. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, observando las sombras que abrazaban el pueblo. Primero, debemos proteger a la familia. Luego, descubrir qué es exactamente lo que Ricardo busca. Porque esto no es solo una pelea por dinero o tierras, hay algo más oscuro detrás. Lucía apareció entonces en el umbral, con su vestido negro y su mirada penetrante. Tengo información que podría cambiarlo todo, dijo con voz firme. Pero necesitaré que confíen en mí completamente. Alba la observó, dudando por un instante, pero sabía que no tenían otra opción. Estamos contigo, respondió. Pero dime, ¿qué es lo que sabemos? Lucía exhaló lentamente y comenzó a relatar un secreto guardado durante décadas, una historia de traiciones, alianzas rotas y un legado familiar que podría cambiar el destino de todos. Mientras las palabras llenaban la habitación, un ruido sutil llamó su atención. Desde la ventana, una silueta se desvanecía entre los árboles, dejando tras de sí una sensación de amenaza inminente. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando Alba comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que en ese juego de sombras, cada movimiento podía ser cuestión de vida o muerte. El amanecer en Guéjar Sierra llegó con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta interior que consumía a Alba. Sentada frente al espejo del dormitorio principal, la joven se arreglaba con cuidado, tratando de encontrar en su reflejo una fortaleza que a veces sentía escasa. Su vestido de seda color coral, ceñido en la cintura y con un escote discreto que insinuaba sin revelar, combinaba con unos pendientes de plata en forma de hoja que brillaban con la luz matutina. Sus labios, pintados con un suave tono carmesí, dibujaban una sonrisa que ocultaba la incertidumbre que la invadía. Miguel esperaba en la sala, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros, su mirada fija en la puerta, esperando que Alba bajara para salir juntos. La tensión entre ellos era palpable, ambos conscientes de que el día que tenían por delante podía cambiarlo todo. Al bajar las escaleras, Alba notó que Carlos estaba en el jardín, hablando con dos hombres de aspecto serio pero respetuoso. Lucía permanecía en la sombra, observando con atención cada movimiento. El aire olía a tierra mojada y jazmín, y el suave murmullo de un arroyo cercano creaba una banda sonora tranquila que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Alba, hoy es el día, dijo Carlos con voz grave. Tenemos que enfrentarnos a Ricardo y cerrar este capítulo de una vez por todas. Mientras caminaban hacia la plaza del pueblo, el murmullo de los habitantes y el olor a pan recién horneado llenaban el ambiente, pero para Alba todo parecía distante, como si estuviera atrapada en una película que no podía controlar. Al llegar a la antigua plaza, un lugar donde las tradiciones y secretos del pueblo parecían haberse congelado en el tiempo, vieron a Ricardo Salazar esperándolos, acompañado por dos hombres robustos y de mirada dura. Su traje oscuro y su sonrisa sardónica contrastaban con la rusticidad del entorno. Carlos, Alba, saludó Ricardo con una voz cargada de falsa cordialidad. Parece que hemos llegado al momento que tanto esperábamos. Alba sintió como su corazón se aceleraba, pero mantuvo la cabeza erguida y la mirada firme. Estamos aquí para poner fin a esto, dijo con determinación. Ya no hay secretos que puedan separarnos. Ricardo rió, un sonido frío que resonó en la plaza. ¿De verdad crees que será tan fácil?, preguntó. El pasado tiene garras, y a veces, muerde más fuerte que cualquier enemigo. En ese instante, un rumor comenzó a extenderse entre la multitud. Alguien había visto a una figura misteriosa merodeando por las calles, alguien que parecía tener más poder del que aparentaba. Alba miró a Miguel y luego a Lucía, sintiendo que,
Juntos, debían enfrentar la tormenta que se avecinaba. Pero en el fondo, una pregunta persistía: ¿quién era realmente el verdadero enemigo, y qué precio estarían dispuestos a pagar para sobrevivir? Mientras las sombras caían sobre Gerhard Sierra, el destino de Alba y su familia pendía de un hilo, y la verdad, tan hermosa como peligrosa, esperaba ser revelada. La plaza de Gerhard Sierra, acostumbrada a la tranquilidad de sus días soleados y charlas pausadas, se había transformado en el escenario de un enfrentamiento cargado de electricidad y silencios pesados. Alba, con el corazón latiendo con fuerza, sintió como el vestido coral que vestía se adhería ligeramente a su piel por el nerviosismo, mientras mantenía la mirada fija en Ricardo Salazar, cuya sonrisa cínica no dejaba entrever sus verdaderas intenciones. Miguel, a su lado, con la camisa blanca impecable y los puños remangados, parecía un guardián dispuesto a protegerla a toda costa. Lucía, elegante en su vestido negro, cruzaba los brazos con una expresión de fría determinación, lista para cualquier eventualidad. Carlos, comenzó Ricardo, su voz resonando con autoridad, sabes bien que no puedo dejar que esta historia termine aquí. Hay más en juego de lo que imaginas. Carlos dio un paso adelante, mostrando una serenidad adquirida con los años y las batallas. Y yo sé que no puedes ganar esta pelea, Ricardo. Porque la verdad siempre sale a la luz, y tus mentiras no sobrevivirán. Un murmullo recorrió a la multitud que se había congregado, y Alba notó cómo los vecinos, con rostros curiosos y expectantes, observaban el intercambio con creciente interés. De repente, un grito rompió el aire. Una mujer mayor, vestida con un mantón de colores vivos, se acercó al grupo con paso decidido. «Basta ya de secretos y engaños», exclamó doña Carmen, la matriarca del pueblo. Esta tierra ha visto demasiado sufrimiento por culpa de ambiciones y odios. Es hora de que la verdad salga a la luz, por el bien de todos. Sus palabras resonaron con fuerza, y un silencio respetuoso la siguió. Alba sintió una oleada de valor recorrerla. Miró a Miguel y luego a Lucía, quienes asintieron en señal de apoyo. Entonces, dijo Alba con voz firme, si la verdad es lo que buscas, comencemos ahora. Ricardo frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, un ruido sordo se escuchó desde uno de los callejones cercanos. Todos giraron la cabeza justo a tiempo para ver cómo una figura encapuchada desaparecía entre las sombras, dejando tras de sí un sobrecerrado. Miguel corrió hacia él y lo abrió con manos firmes. Dentro había una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo, que mostraba a un joven Carlos junto a una mujer desconocida, con una expresión que mezclaba amor y misterio. Alba tomó la foto, sintiendo que el pasado que tanto había intentado ignorar se revelaba ante sus ojos. La mujer de la imagen parecía familiar, pero era imposible saber quién era en ese instante. Esto no ha hecho más que empezar, susurró Lucía. Y lo que está por venir cambiará todo lo que creía saber. El sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo sangre, como un presagio de que la verdad, dolorosa y hermosa, estaba a punto de desatar una tormenta imposible de detener.